Gracias, pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a una edición más de los cursos que imparte la Escuela Judicial Electoral. Agradezco profundamente a la escuela y a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, la oportunidad de estar con ustedes en este nuevo módulo que refiere a el análisis de agravios y redacción de sentencias, y como pues parte ya de estas distintas jornadas que hemos tenido con este grupo, pues ya nos vamos conociendo, ya muchos rostros conocidos, muchos nombres, ¿no? Muy buenos días a todos. Benito, muy buenos días. Raúl, Salomón, Manuel, muy buen día. Yubac, también muy buenos días, y a todos los que poco a poco se van incorporando con nosotros y también van encendiendo su cámara para saludarnos. Edgar, ¿qué tal? Bueno, pues ustedes recordarán las clases, las últimas pláticas que hemos tenido, se han ido perfilando justamente para tener un análisis mayor o un análisis de otro nivel, atendiendo justamente o entendiendo más bien justamente que los actos de las autoridades normalmente implican o pueden implicar la restricción de un derecho fundamental. Entonces, digamos que como nuestras primeras reglas de operación, lo que nos debería indicar nuestro manual eh, de trabajo para el estudio de los agravios y poder redactar una sentencia, pues va teniendo una serie de reglas que tenemos que tomar en consideración. La primera, pues, es entender que el sistema hoy en día funciona en torno a los derechos fundamentales. Y estas reglas, pues, van a ser dadas por el artículo, para empezar, el artículo primero constitucional, que nos establece la manera como deben operar todas las autoridades. Así como también tenemos la idea de que la propia Constitución establece un principio de legalidad de actuación de las autoridades y de la ciudadanía, que entraña, digamos, dos formas de ver cómo se actúa, ya sea cuando eres servidor público o cuando eres un ciudadano sin esta investidura de la autoridad. Y cuando eres un servidor público o autoridad, pues tienes que actuar bajo el principio de legalidad y de constitucionalidad. Y esto implica dos tomas. La primera es que todos tus actos deben encontrarse debidamente fundados y motivados. ¿Es un deber de la autoridad? Sí. ¿Es un derecho fundamental del ciudadano? Sí, porque finalmente bajo este principio puede entender cuál es el campo de actuación y los límites de la autoridad, con lo cual este principio implicaría ponerle un freno a los actos arbitrarios de las autoridades. Y no digo que sean actos dolosos, simplemente pues a lo mejor en un mal entendimiento de la norma determinan que sus límites son mucho más amplios de los que la sociedad hubiera esperado. Y a partir del artículo primero constitucional, donde pone en el centro del debate, en el centro de la operación al ser humano, esto implicaría que hay que seguir un par de reglas ahí muy importantes. Una de ellas es que todas las aplicaciones de la ley, ya en un acto concreto, la materialización de la ley en un acto concreto, debe de aplicarse e interpretarse pro homine, es decir, en beneficio de la persona. Y esto implica entonces subir a un nivel mayor el contenido del derecho fundamental del cual estamos hablando. Y hasta este momento, del único derecho fundamental que hemos hablado en esta charla es ese derecho que tiene el ciudadano de que la autoridad funde y motive su actuación. Y entonces eso implicaría que cuál sería el siguiente nivel mediante el cual yo le puedo obligar a otra autoridad que respete este derecho fundamental que tiene el ciudadano, que implica un deber de las autoridades de fundar y motivar.
Pues el siguiente nivel significará justificar la decisión. Y justificar la decisión no es que sea, digamos, algo que exceda las atribuciones, ¿no? Porque me podrán decir, sí, pero la Constitución solo establece que debo de fundar y motivar un acto. Y nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo largo prácticamente de toda su historia, ha considerado incluso que la fundamentación y la motivación podrían estar en cualquier parte del acto de autoridad. O sea, como si fuera un deber del ciudadano entender en qué parte escribieron el fundamento y el argumento mediante el cual justifican o emiten cierto acto. Con lo cual, si bien es cierto que en apariencia se cumple con este requisito de legalidad, cuando un juez analiza esto, no solamente como el deber, sino como un derecho fundamental, entra en operación el segundo párrafo, parte final del artículo primero constitucional, que establece que tengo que interpretar pro homine y tengo que maximizar el derecho. Así que el siguiente nivel a fundar y motivar implica la justificación. Y ya en otro módulo vimos que se entiende por justificar. ¿Se acuerdan esa lámina de las famosas 5 puertas que está en el desierto, ¿no? Y que hay una puerta abierta y un reloj que está ahí enterrado en la arena. Justificar implica tener claridad de cuáles son las opciones por las cuales podrías en un momento elegir, repasar, revisar, recorrer el camino para llegar a ese punto y entender cuáles son los beneficios y los puntos negativos que esto te implicaría. Eso debe estar integrado en el acto de autoridad, la justificación. No digo que sean 5 actos de autoridad, 5 consideraciones, ¿no? Y bueno, un solo considerando se puede decir esta autoridad advierte que hay 3 o 4 criterios de interpretación de la norma. El primero en su sentido estricto, que implicaría esto, pero nos llevaría a este extremo. El segundo punto pasaría a esto, pero implicaría aquello. Tercer punto, esto, y el cuarto, este. Por lo cual, esta autoridad, tomando en consideración las razones de peso, los derechos involucrados, las instituciones, la finalidad que persigue la institución, considera que la opción 3 es la más adecuada y ya entonces explicamos con mayor argumentación las razones por las cuales se estima que así debería de ser. Eso se entiende como justificar la decisión. Demostrarle al ciudadano que había otras vías, que la autoridad recorrió los caminos por él y que optó en este balance de razones por la mejor decisión. Ese sería subir al siguiente nivel. ¿Entendemos por qué ahora hay que hablar de justificación? Porque el artículo primero constitucional nos establece que todas las autoridades deben de maximizar los derechos de los ciudadanos. ¿Cuál será, Benito? Muy buenos días. ¿Cuál será el siguiente nivel entonces de justificar la decisión? Ya vimos que antes era fundar y motivar. Ahora el siguiente nivel será justificar. ¿Cuál crees o hacia dónde crees que vayamos con la justificación de la decisión? Bueno, yo creo que sería tal vez la resolución del conflicto, ¿no? Si en su caso fuese una demanda. No, por supuesto. A ver, una cosa es que la autoridad tenga que resolver el conflicto, independientemente de cómo lo tenga que hacer, pero lo tienen que resolver. Bueno, no entonces, puede abstenerse. Sí, entonces sería tal vez el análisis, analizar las cuestiones, los asuntos, no sé. Eso por supuesto que lo tiene que hacer. Pero estamos hablando de otros tipos de derechos, Benito. Okay. Todavía ni siquiera estamos analizando el contenido del acto ni los agravios. Estamos solamente viendo si el acto de autoridad está fundado y motivado. Imaginemos que quien canceló el registro de un candidato fue el policía del INE.
pues tú vas a decir, ¿y este señor con qué atribuciones con qué atribuciones emite un acto de autoridad? Digo, es autoridad, pero para otras cosas, no para cancelarle el registro a un candidato, ¿verdad? El policía, pues no. Entonces se analiza, uno de los principales requisitos del acto de autoridad es que se encuentre fundado y motivado, previsto en el artículo 14 constitucional, en el cual reza que todas las autoridades harán todo aquello, o solo aquello, que la propia ley expresamente les mande. Y en el capítulo de atribuciones del policía, no viene cancelarle el registro a un candidato, ¿estamos? Entonces no lo puede hacer él. Por lo tanto, no es autoridad competente. Entonces, desde ahí empezamos a analizar el acto de autoridad para después ver si existe y entonces estudiar los agravios, estudiar los argumentos de quien se siente afectado y las razones que motivan el acto de autoridad. Es decir, como una confrontación ya de los dichos, pero apenas estamos analizando si existe el acto de autoridad. Y para que exista este acto de autoridad, uno, tiene que haber competencia. Dos, tiene que estar establecidos los artículos legales y constitucionales o ahora convencionales en los cuales se sustenta el acto. Y a lo mejor sí están, Benito, pero resulta que son de relaciones exteriores. Entonces, bueno, pues yo veo que hay artículos ahí y yo creo que ese es su fundamento. Pues no, no podemos creer. Hay que revisar qué artículos en los cuales son los que se está fundando, soportando el acto de autoridad. Y si aparece ahí que son de relaciones exteriores o del manual de tal o de la ley del Código Civil, pues como que está muy raro, ¿no? Por lo tanto, uno puede considerar que el acto de autoridad, aunque sí haya competencia, no se encuentra fundado. Y si no está fundado, pues no hay acto de autoridad. Así que hay que regresarlo sin estudiar los argumentos todavía. Y después, si se encuentra motivado, es decir, si expresa las razones por las cuales está cancelando el registro. Entonces ya vimos que sí tiene competencia para actuar en nombre del Estado para esos casos en específico. Dos, ya vimos que sí estableció fundamentos legales que le atribuyen esa competencia y un procedimiento, por ejemplo, para dictar esa resolución de cancelación del registro. Y tres, que explica las razones o da las razones por las cuales llegó a cancelar el registro. Y decíamos que esto no solamente es un deber de la autoridad, sino es un derecho fundamental de los ciudadanos exigirle que esas autoridades hagan mínimamente esto. Porque si no, lo único que tendrán los ciudadanos son actos arbitrarios del poder público. Ahora dijimos que el artículo primero constitucional establece esta interpretación pro homine, que implica maximizar el derecho de los ciudadanos, sus derechos fundamentales y llevarlos al siguiente nivel. Entonces, si ya vimos que tenemos que buscar que haya competencia y el principio de legalidad de fundar y motivar, el siguiente nivel, yo les decía, es ahora justificar la decisión. Y la justificación implica explicar en ese acto de autoridad, en ese documento que emite el INE, cuáles son las posibles aplicaciones de la norma. Por ejemplo, hay un procedimiento que establece el artículo tal y que me dice que se puede cancelar el registro. Hay un artículo tal que me dice cuáles son las obligaciones de los partidos políticos. Está demostrada esta conducta y que además, por ejemplo, que no fuiste transparente y no rendiste cuentas en tu informe de campaña. Por lo tanto, yo considero que incumples una obligación fundamental de la ley y de un principio constitucional que habla de la equidad de la contienda. Porque mientras a mí no me puedas demostrar cómo gastaste la lana y gastaste lana, pudiera ser que haya roto ese principio de equidad. Luego, entonces, te puedo imponer como sanción un jalón de orejas, un extrañamiento, una amonestación pública, privada,
la disminución de tu financiamiento público, una multa, o te cancelo el registro. Y entonces yo recorro las distintas opciones que me da la ley y decido cancelarte el registro. Entonces, en esta justificación de la decisión, yo voy abriendo como cada puerta para ver qué es lo que hay detrás de ella. No te puedo jalar las orejas porque eso no me está permitido, ¿no? 2, no te puedo meter a la cárcel porque eso tampoco está permitido. 3, no te puedo poner una amonestación privada, pues porque no es un daño menor lo que estás haciendo. No te puedo poner una amonestación pública porque ya a nadie le importa, pues ya están súper desacreditados los partidos, pues una manchita más para el partido, pues no le va a pasar nada. La disminución de tu financiamiento público, no puedo porque es un derecho fundamental. Imponerte una multa. Ya te he puesto muchísimas multas y sigues por este tipo de cosas y sigues haciendo lo mismo. Entonces, no me queda otra que o te suspendo tu registro o te lo cancelo. Y decido cancelártelo porque ya son muchas y porque has defraudado al Estado y porque lo que has hecho es traer dinero del extranjero, traer dinero de acá y de acá. Como verás, Benito, yo te he explicado 5 posibles situaciones en las que la autoridad puede concluir. Y cuando tú entiendes o cuando tú lees estas 5 razones y sabes por qué le cancelé el registro, pues como sociedad dices, pues a lo mejor se me hizo muy fuerte, ¿no? Lo que hizo el INE de cancelarle el registro al partido o al candidato, pero ya vi que las otras opciones tampoco cubren o cumplen con los objetivos que se buscan, con la finalidad de la norma. Y ni modo, pues es una sanción fuerte y pues ni modo, ¿para qué lo hace, no? Y además, si ya llevas 5 procesos electorales haciendo lo mismo y lo siguen regañando y empezó a incrementarse la sanción, bueno, pues ahora no se podrá decir que no lo sabía y que esto tarde o temprano iba a llegar. Con lo cual, esto implica subir al siguiente nivel, justificar la decisión, explicar cuáles son los posibles caminos que tiene una autoridad para llegar a una conclusión y emitir el acto de autoridad. Ahora mi pregunta, si ya no es con Benito, con Edgar, ¿cuál creen que podría ser el siguiente nivel de la justificación? Si el artículo 1 constitucional me dice, oye, puedes subir a otro nivel, puedes maximizarle sus derechos, no para atrás. Y yo ya le reconocí que es un derecho fundamental. Ahora, la justificación, el deber de las autoridades de justificar, por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente nivel? Edgar o alguien más que quiera participar, muy buenos días. Benito. Profe, ¿no tendría que ver lo de convencionalidad, verlo de los derechos? No, eso todavía no llegamos ahí, Benito. Todavía no llegamos ahí. Bueno. Pero vamos a llegar, no te preocupes. Francisco. Buenos días. Buenos días, Francisco. En base al ejemplo que usted está poniendo y en función el primero constitucional, entonces de las diferentes rutas de acción, tendríamos que justificar cuál es la que restringe menos el derecho que estamos afectando con el acto de autoridad. Sí, es correcto, es un tema de justificación, claro, pero eso, digamos, eso es lo que tendremos que hacer siempre, invariablemente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué características pudiera tener el acto de autoridad? A lo mejor en su forma o en su formato. Tú mismo, Francisco, ¿qué crees que pudiéramos darle como un plus a nuestro producto? Si esto fuera un producto que vamos a vender en televisión para salir para tener mejor, ¿no?, calidad del producto, tener, como bien señalas, que tenga que restringir
lo menos posible los derechos fundamentales y alcanzar su máximo beneficio. Ajá. ¿Qué te gustaría que tuviera el producto? Ok. Bueno, me gustaría que el vender las virtudes, vamos a suponer que fuera como una venta, sería que es necesario, sería lo del test de proporcionalidad en dado caso. O sea, es necesario el acto de autoridad y es proporcional a la conducta que se está cometiendo. Estábamos diciendo de mi posible abanico de posibilidades. El uno ya te lo apliqué y no ha funcionado. Otro te lo puedo poner, pero no te corriges. Y el otro a lo mejor es muy excesivo y por eso no lo utilizo. Entonces imagino que sería la proporcionalidad la que estaríamos tratando en el siguiente nivel. Bueno, eso de por sí tiene que estar, ¿eh? Podríamos buscar otro nivel dentro de la proporcionalidad. Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo sí se tiene que trabajar ese tema. Pero, ¿qué les parece, por ejemplo, el lenguaje ciudadano, María del Refugio? Sería un siguiente nivel, que el acto de autoridad, una sentencia, en lugar de estar redactada, pues, que parece un libro inentendible, ¿no? Ininteligible, pues que tenga un lenguaje ciudadano, claro, no tan elevado como, o tan técnico como el que manejan los jueces y los abogados. ¿Qué opinas, María del Refugio? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Pues creo que sí también tendría en parte que ser un lenguaje ciudadano para que la persona entienda la razón. Bueno, en el caso si es un ciudadano, entienda, o incluso todas las personas que van a leer esa resolución entiendan la razón por la cual se está justificando el análisis del tema como tal. Muy bien. Entonces, bueno, estamos ya subiendo de nivel. Mira, Benito, por ejemplo, aquí, el lenguaje ciudadano, el lenguaje incluyente, podría ser el siguiente nivel. El siguiente nivel sería que no fuera tan largo el acto de autoridad, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo en una sentencia me la pasara poniendo o escribiendo temas como dura lex et nata lex, justicia es constant et perpetuas voluntas, jus sunt quique tribuere, y pudiera empezar a poner una serie de frases en latín. Pues eso va a decir, ¿y eso como para qué? O a lo mejor, Benito, María del Refugio y Francisco, imagínense ¿qué pasaría, por ejemplo, si en la primera hoja, es más, en el tercer párrafo de la sentencia, ya sé de qué van las 300 hojas que siguen y en lo que va a acabar la resolución? ¿Qué diferencia habría de que me tengo que aventar 300 hojas para entender y ver en qué terminó el asunto, o desde la primera hojita, ¿no? Como cuando lees un correo electrónico y te dicen, oye, a ver, sé directo en tu correo electrónico, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué pides? ¿No? Oye, pues es que te reclamo el pago del gimnasio, ¿no? Hola, soy fulano con membresía tal y vengo a reclamar el pago del gimnasio porque estuve enfermo. Bueno, pues ya la persona que va a leer ese correo no se tiene que aventar, ¿no? 3 hojas de tu correo para saber exactamente qué quieres, y eso quién sabe si adivinemos qué quieres, ¿no? Pero si desde el primer párrafito pones el objeto concreto que estás buscando, lo que estás solicitando, bueno, pues entonces ya le ahorras un tiempo muy precioso y preciso a esa persona para poder atender tu correo. Lo mismo me parece que las sentencias deberían de ser así. Deberían de tener digamos, además de ser breves, concisas, claras, objetivas, con lenguaje ciudadano. Eso no significa que pierda calidad la sentencia, que pierda calidad argumentativa. ¿De qué me sirve tener una sentencia que tiene de antecedentes 180 hojas y razonamientos tiene 2? ¿De qué me sirve tener lo mismo, una demanda de 300 hojas, pero a la letra Arial 18? ¿De qué sirve eso? Cuando la pongo en Arial 10 o 11, se reduce a la mitad, a 150 hojas, y se le quito el doble de espacio que tiene
pues resulta que me van a quedar 100 hojas. Y si le quito todas las transcripciones de los artículos que pusieron y nada más hago una referencia, pues entonces a lo mejor me van a quedar 80 hojas. Y si le quito todas las transcripciones de la jurisprudencia que se repiten, me van a quedar 30 hojas. Y cuando le quito pues, los antecedentes que son paja, me van a quedar 20 hojas. Y cuando voy a ver realmente qué es lo que está de fondo, me queda una hoja. Pues lo mismo debe pasar con las sentencias. Las sentencias, no por breves, concretas y concisas, deben ser malas. He visto sentencias de 3 hojas que me parecen, de verdad, con un análisis profundo de los temas, con una capacidad de concreción, de analizar el punto en específico y no andarse por las ramas. Tiene que ser de lectura ágil. ¿Esto qué significa? Que el que escribe la sentencia sepa escribir, pueda aterrizar lo que tiene en su mente en el papel o en el documento. Pero si yo le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al asunto, y como ya dije en aquella ocasión, y como lo dije otra vez arriba, ya concluye. La sentencia debe tener una estructura de ágil lectura. María del Refugio, ¿tú has leído alguna novela que te lleve de principio a fin, de esas que no quieres terminar de leerlas? Porque dices, sí, ya se va a acabar y esto se me va rápido. Sí, sí la he leído. ¿Y qué te parece? O sea, cuando tienes una novela que tiene una lectura que se va como dirían las abuelitas, como hilo de media, ¿no? Le jalas tantito y se descosió todo. Pues bueno, generalmente ese tipo de novelas es porque saben ir hilando el tema como tal. Buscan que el lector se enganche, pero siempre deben de ser entendibles, no son claras en cuanto a lo que pretenden que el lector capte de ellas. Claro, y si te fijas, María del Refugio, si te fijas, normalmente están estructuradas en párrafos pequeños. Uh-huh. Si tú ves un párrafo que es de este tamaño, para empezar te da flojera verlo. Uh-huh. Segundo, si te lo ponen en letra chiquitita, te da más flojera. Y cuando ya lo empiezas a leer, pierdes la idea de, ¿no? Como que te empiezas a distraer, ya no estás metida en el tema. Y luego, pues ya no sabes en qué está concluyendo, ni qué sigue, ni la primera parte. O sea, tienes que tener una gran capacidad de concentración para poder analizar un párrafo, ¿no? Gigante. Pues esto dificulta la lectura de una sentencia. Nuestro módulo se trata de cómo estudiar los agravios y cómo se redacta una sentencia. Pues vamos a empezar antes de meternos a los agravios por ver cómo se tiene que redactar. ¿Cuál es este siguiente nivel que debería de tener una sentencia que además ya vimos que se encuentra ahora en la etapa de la justificación? Implica que este hombre tiene que recorrer todas las puertas y tomar una decisión, pero explicarle también a su público que ya caminó por todas ellas, ya recorrió los tramos y cuáles fueron sus puntos a favor y puntos en contra de cada una de ellas para luego abrir la puerta del medio y decir, y por aquí vamos. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente nivel está en una lectura ágil, sencilla, en un lenguaje ciudadano, entendible, sin párrafos largos, párrafos cortitos, muy bien escrita, al punto concreto y sobre todo, como dice nuestro artículo 17 constitucional en su última reforma, María del Refugio. Por favor, jueces, resuelvan el fondo del conflicto. No estén dándole vueltas y vueltas a los asuntos. Oye, es que aquí te falta una coma, ahí te lo regreso, ya le puse la coma. Ahora te falta un punto y coma, ahí te lo regreso y ahí viene de vuelta. Y pasan años para que un litigio termine. ¿Por qué? Pues porque esto ha sido así como dicen, como una puerta giratoria, ¿no?
Por aquí entra lo federal y se regresa a lo local. Por aquí entra lo local y se regresa a lo federal. Bueno, el tema de la justicia intrapartidaria. Los órganos partidistas que resuelven los conflictos jurídicos del propio partido con sus militantes, lo que busca muchas veces es desechar por desechar los asuntos. Y ahí viene el regreso del tribunal, y el tribunal dice, no, no puedes desechar por esta causa, ya resuélvele. Y regresa el partido y vuelven a desechar por otra causa. Y llega el tribunal y dice, no, te revoco, ¿por qué? Pues porque ya le tienes que estudiar el fondo. Y regresa el partido, y el partido dice, todos los agravios inoperantes, porque no existen agravios prácticamente, no combaten el acto que señalan, y ahí viene de regreso el tribunal, y el tribunal dice, ¿cómo no? Fíjate lo que te está pidiendo, interprétalo, digo, no seas tampoco, oye. Y ahí va de regreso el partido, y el partido dice, todo es infundado, no tiene derecho de nada. Y ahí viene de regreso, oye, bueno, pues ¿cuántas veces dio la vuelta a ese asunto? Muchísimas. Y lo único que pone es en grave riesgo otro derecho fundamental que es el acceso a la justicia del ciudadano. Entonces, este derecho de acceso a la justicia, cuando aplico una norma, que es la resolución de los casos, que dice que todas las autoridades tienen que resolver los casos, actuar en función de sus atribuciones, no pueden, pues no resolver. ¿Cómo subo al siguiente nivel? Pues el siguiente nivel es lo que dice el 17 constitucional, ya resuelve el fondo. Privilegia la resolución de fondo porque lo que el ciudadano quiere no es andar dando de vueltas, quiere ya tener una resolución final. Y eso es lo que las autoridades debemos de tomar en consideración, privilegiar el fondo. Hay también despachos de abogados que son especialistas en algo que se llaman las famosas chicanas, ¿no? Ver cómo retrasan el litigio, en una de esas se muere el demandante, ¿verdad? De tantos años, pues se muere y se acabó y se le olvidó el litigio a la familia. Y son especialistas, pero este artículo 17 constitucional nos eleva a otro nivel el derecho de acceso a la justicia y le dice a las autoridades, privilegien el estudio del fondo. Eso no significa que no cumpla una demanda con todos los requisitos que se requiere para ello. Pero, por favor, ya, o sea, no nos hagamos guajes, ¿no? Un poco en esa idea es lo que nos quiere decir el 17 constitucional. Hay quien dice, búscale porque ya viene el fin de semana y si me meto el fondo, pues voy a perder mi fin de semana o mis vacaciones, ¿no? O como las personas que atienden un lugar y al cuarto para las 2, ya te dicen, no, ya cerré. Y tú dices, oiga, pero cierran a las 2. Sí, pero muy tardado este procedimiento. Mejor venga, no venga mañana, mejor llegue hasta el lunes. Oiga, pero apenas es miércoles. Sí, es que, bueno, me va a dejar esto ahí y pues no va a pasar nada. Mejor el lunes lo atiendo, ¿no? Bueno, pues eso es hacerse guaje. Y el artículo 17 constitucional nos dice que tenemos que privilegiar el fondo del asunto. Eso sería subir al siguiente nivel. Entonces, como verán, el acto de autoridad no solamente debe estar fundado y motivado. Siguiente nivel, justificación. Implica haber recorrido todos estos caminos, decírselo eso a las personas, ¿no? Ponerlo en como un razonamiento en el acto de autoridad y tomar la decisión, llegar a una conclusión sustentada justamente en también este balance de razones. Entonces, ¿qué otro tema va? Pues seguramente el lenguaje inclusivo. ¿Qué otro tema va? Pues va la redacción que permita una fácil lectura, una fácil comprensión, que la redacción no tenga frases en latín por todos lados, o en francés o en alemán, sino que sea en español, pero en español coloquial incluso, ¿no? Común para las personas para que puedan entender, salvo que sea un tema muy técnico jurídico que haya que resolverlo, ¿no? Pero hay que explicarlo. Las sentencias también tienen que ser pedagógicas. ¿Eso qué implica? Pues que tienen que enseñar algo, ¿no? Como los cuentos de los niños que tienen una moraleja.
pues también deberían de enseñarnos algo las sentencias. Y bueno, el lenguaje ciudadano, ¿no? Que esto es para que exista un mayor entendimiento de las razones que da el juez. ¿Han visto las sentencias que ahora se dirigen hacia los niños? ¿Alguien ha tenido ocasión de leer una sentencia? ¿No? Bueno, le ponen querido Juanito, ¿no? Te escribe el juez, ¿no? Donde tu mamá presentó su queja, ¿no? Donde presentó sus papeles para ver que la persona que les estaba provocando un daño, ¿sí? Lo que dice María Refugio es como una carta, para que esa persona pues ya no les esté molestando ni a ti ni a tu mamita. Y entonces lo que hicimos fue que estudiamos este asunto y creemos que tienes toda la razón y además queremos apoyarte y que sepas que vas a contar siempre con nosotros y que cualquier cosa que te vaya a pasar puedes venir aquí o puedes decirle a tu mami que venga con nosotros y tal, ¿no? Casi con una paletita al final como hacen los doctores, los pediatras. Esa es una sentencia que va dirigida a un niño, como si fuera una carta. Y tiene todos los méritos de un acto de autoridad. ¿Por qué? Porque la emite una autoridad en el ejercicio de sus atribuciones, con competencia, está fundado y motivado, tiene lenguaje ciudadano, lenguaje inclusivo, está pensada su redacción en un destinatario específico que es un niño pequeño. O le ponen, yo sé que no sabes leer, pero cuando crezcas podrás entender de mejor manera. Por lo pronto, le voy a pedir a mi secretaria, le voy a pedir a un ayudante o a tu mamá que te lea esta carta. Y entonces, bueno, hay un entendimiento ciudadano de las facultades que tiene la autoridad. Si esta fuera el nivel de comunicación que tendríamos con las autoridades, pues seguramente habría mayor empatía en las actividades que realiza y también en que nos escucha y que nos entiende y que pone en el centro del debate al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues que esta autoridad lo que hizo fue subir al siguiente nivel. Y el siguiente nivel implica la maximización del derecho fundamental de acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia implica que haya tribunales, implica que haya jueces independientes, implica que haya el tiempo para que yo presente una demanda adecuada, implica tiempo para que presente una contestación adecuada, implica la posibilidad de ofrecer pruebas y que requieran aquellas que yo no puedo ofrecer porque no las tengo o no me las quieren dar y que se desahoguen las pruebas de acuerdo a pues los estándares que sean necesarios, que se establezca el estándar probatorio que implica en qué momento el juez ya puede dictar una sentencia que condene y que restrinja derechos. Todos estos elementos forman parte del derecho fundamental de acceso a la justicia, incluyendo ¿cuál? Pues que yo entienda la resolución, ¿no? Hay unas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Es casi yo llegué, ¿no? Como el chiste ese que llega el médico, el paciente, ¿no? Porque le duele la cabeza y sale peor, ¿no? Porque pues ya tiene cáncer, por eso yo no quiero ir al doctor, porque qué tal si me dice que tengo otra cosa. Pues lo mismo, yo llegué a demandar, ¿no? El pago de un préstamo que le hice a mi vecino y ya no me lo ha pagado y ahora resulta que yo le debo. Pues ¿en qué momento? No logramos entender nada. Pues de eso se trata, seguir al siguiente nivel. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, ya vimos que esto nos da entender perfectamente la norma, interpretar el contenido de la ley de manera adecuada, tomando en consideración al ser humano, y finalmente resolver un problema jurídico. Ya vimos también que las normas, para poder entenderlas, tenemos que adentrarnos más allá de ellas, más allá de lo que está frente a nuestros ojos, para poder entender de qué están construidas. Ya hicimos también aquí el ejercicio, si mal no recuerdo, de el tema de la herencia. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Recordarán? ¿No? De por qué tiene uno derecho a heredar. Bueno, no sé si te acuerdas, si ya lo vimos
que si tiene derecho con unas normas hipotéticas que acabamos de inventar, si tenía derecho a heredar una persona que nació, que no fue nacida dentro del matrimonio, ¿sí? Bueno, ahí lo que vimos es que los elementos relevantes que nos da la norma, pues no son lo más relevante para tomar en consideración y para resolver un caso concreto. Porque ahora tenemos estos lentes 3D. Si no los tuviéramos, pues seguimos aplicando esa norma y dejando fuera de la herencia a todos aquellos que no cumplan esos dos requisitos, que era haber nacido dentro del matrimonio y tener esta línea sanguínea, o esta consanguinidad con el autor de la herencia, ¿no? Con el que tiene los bienes que se van a heredar. Y dejaríamos de fuera a un montón de personas y de supuestos. Y eso nos parecería injusto, de acuerdo a, digamos, a esta visión que tenemos de cómo ha evolucionado la sociedad y cómo estamos ahora. Y por lo tanto, consideramos que estos dos elementos hoy en día no son relevantes, a pesar de que el legislador así lo estableció. Que lo verdaderamente relevante es algo que no aparece en la norma, pero que sí está, y que tiene que ver con el tema de la filiación, que eso implica el amor, la lealtad, ¿no? La complicidad, la transmisión del patrimonio, las obligaciones de cuidado, ¿no? El cariño, en fin, muchas cosas que están dentro de esa pared, dentro de esa norma, y que yo soy el que las tengo que sacar a flote. Por eso necesito estos lentes 3D para entender de mejor manera cómo se construye, de qué está hecho, a qué huele, cuáles son los colores de un derecho fundamental, como el de la libertad de expresión. Si alguien me dijera, ¿qué color tiene? Pues yo le diría, tiene color, no tiene color la libertad de expresión. O yo le diría, tiene un color azul, ¿no? O como el azul del mar Caribe, a lo mejor. Pero además transparente, ¿no? ¿Y a qué huele? Pues a gardenias. ¿Y a qué huele? Pues a la música. Y entonces ya tengo como este conocimiento más personalizado, ¿no? Más acorde con mis sentidos de lo que implica la norma. Si me dijeran que los requisitos para ser candidatos son estos 4, pues no significa que yo los tenga que entender literalmente, sino que tengo que entender el contexto de lo que está hecha esa norma para poder entender si puedo presentar otros papeles, otras pruebas diferentes, ¿para qué? Para poder acreditar el requisito. Y una autoridad me dirá, no, tienes que presentar tu acta de nacimiento. Y si yo no tengo el acta de nacimiento como quisiera tenerla para esos efectos, pues no, a lo mejor no participo, ¿sabes? No, a lo mejor no le hago, no la tengo. Si yo no tengo la capacidad de encontrar un objeto que represente mis lentes 3D para entender, yo le diría a la autoridad, oye, fíjate que si bien el documento idóneo o la prueba idónea para acreditarte esto es el acta de nacimiento, no puedes cerrar mi derecho fundamental a tener una credencial de lector si no tengo acta de nacimiento. Oye, pues que tienes que venir a México a tramitar tu credencial de lector. No, no puedo. Estoy en Estados Unidos. No puedes exigirme ese requisito, el cumplimiento tal cual. Tienes que entender que la finalidad de la norma es esta. Y mi derecho fundamental es a tener esta credencial para poder votar, para poder formar parte de una democracia representativa, elegir a mis autoridades. Entonces, tú tendrías que ver cómo le haces ahora para poner un módulo acá. Ahora resulta que yo tengo que ir a México, ¿no? Mejor tú tráeme un módulo, o manda, o hacemos los trámites por correo. Me explico ahí un poco, Joel, hacia dónde quiero llevarlos, ¿no? Que si no entendemos lo que está detrás de la norma, lo que construye, lo que soporta, si solamente nos quedamos como esa punta del iceberg, pues vemos una cosita, pero no alcanzamos a ver todo lo que está debajo del mar, ¿de acuerdo? Cuando tenemos esta capacidad 3D de entender de lo que está hecha la norma, bueno, pues la puntita esa que se ve, pues es lo de menos, eso es lo intrascendente.
Lo fuerte es lo de abajo y lo que soporta y detiene justamente a la norma. Eso ya vimos que tengo que pensar mejor las cosas. No puedo aplicar la ley en automático, sino que tengo que generar una estrategia. Y finalmente lo que me va a dar esta estrategia es la posibilidad de formarme un juicio sobre un fenómeno jurídico, sobre un tema concreto. Por ejemplo, hablar de la reelección indefinida de presidente de la República. Vamos a pensar que dentro de estas reformas electorales, dentro de estas iniciativas, se establece que el presidente de la República se puede reelegir de manera indefinida. Y ya, porque eso lo dice la ley, ¿ya lo tenemos que aceptar? No, tenemos que tener nuestros lentes 3D y alcanzar a entender cuál es el problema jurídico real que eso representa. Aunque algunos digan, pues sí, está bien, otros no, no está bien. No, hay que hacer el análisis reflexivo. Y para esto, ¿qué requiero? Pensar mejor las cosas, no actuar de inmediato, generar una estrategia de conocimiento para entender que hay una diferencia entre una reelección indefinida presidente en un sistema presidencial y en un sistema parlamentario. ¿Qué opinas, Joel? ¿Habría alguna diferencia o no? Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Para mí sí hay una diferencia. Y voy a ver si puedo tratar de explicarla, porque en el sistema presidencial, pues una persona, recae el poder en una sola persona, no así en el parlamentarismo, donde las decisiones se toman en grupo y que pudiera tener una mejor visión para, ya sea en todos los niveles, tanto económico, político, social, judicial, para que su país pueda transitar por la mejor vía, para mí. Claro, como bien señalas, Joel, fíjate, lo que hiciste fue, pensaste un poquito las cosas, no te fuiste tan directo, dijiste, bueno, a ver, ¿cuál es a ver, si aquí ya me están preguntando cuál es una diferencia, tiene que haber una diferencia. Entre un sistema presidencialista, lo que ordinariamente pasa es que se concentra el poder público. Las atribuciones se concentran en una persona, las decisiones se concentran en una persona y todo el mundo quiere ser el consentido de esa persona y todo el mundo hace cualquier cosa por ser el consentido de esa persona, con lo cual les dan más facultades, más atribuciones que incluso ya rebasa este principio de legalidad. Mientras que en un parlamentarismo la decisión se toma en conjunto. Entonces, si hablamos de una reelección indefinida dentro de un parlamentarismo, pues, ¿qué problema pudiera existir? No dudo que exista algún problema o no, pero mientras otros tomen la decisión, pues que sea el mismo administrador de la empresa durante tantos años, pues no pasa nada, porque las decisiones están en otro lado. Pero ¿qué pasa cuando este sistema presidencialista lo que hace es concentrar el poder en una persona? Pues esa persona cuando tiene el poder va a querer más poder. Y entonces va a romper los equilibrios que existen entre el legislativo y el judicial y por lo tanto sus diputados solamente levantan la mano. Sus jueces dejan de ser independientes. Y con ello hay corrupción e impunidad. Y siempre les he dicho, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes de esta sociedad mexicana, de nuestras autoridades en la corrupción y la impunidad? ¿Cuál es el mensaje que manda la autoridad cuando no castiga la corrupción y además no combate tampoco la corrupción? Ni la combate ni la castiga. Pues significa que por ahí vamos todos, ¿no? Luego entonces, tengo que pensar mejor las cosas. Así como este chico que ven ahí en la pantalla, pues tomarme mi cafecito, traerme unos libros, sentarme cómodo, darme un tiempo para reflexionar las cosas y generar una estrategia.
una estrategia para abordar el asunto. Y como bien señala Joel, bueno, a mí ya me pondría en cierta duda que esa persona que va a ser, que es presidente y se pueda estar religiendo de manera constante, no termine afectando algo más grande. ¿Cómo es eso? Pues que ahora tengo que evaluar el problema y formarme un juicio. Tengo que llegar a una conclusión. ¿Es correcto o no es correcto? No, pues es legal. Sí, ya está en la ley, ya sabemos que es legal. Y decía Benito en su primera intervención, bueno, pues ahora hay que ver si es constitucional. Ok. Pues ya reformaron la Constitución porque aquel viejo principio de sufragio efectivo, no reelección, pues ya hay reelección para diputados, reelección para senadores y para ayuntamientos o regidores. ¿Por qué no va a haber para presidente? Justo. ¿Por qué no habrá para presidente? Ah, es que se les olvidó. No, espérate, creo que hay algo más de fondo. Lo que no se quiere es que la propia ley le dé la posibilidad al presidente de concentrar más poder que el que debe de ser. ¿Por qué? Pues porque seguramente hay algo que está más de fondo. Y lo que está más de fondo es establecer límites al poder, controles al poder. ¿Y saben cuál es la manera de ejercer ese control del poder? Con la justificación de las decisiones. Porque ese poder, saben que de manera natural va a restringir derechos fundamentales. Entonces, no solamente se habla del poder del presidente o el poder de una autoridad. Mientras más poder tenga, más restricción de derechos fundamentales, porque es lo natural. Pedro, Sergio, si me haces favor de apagar tu micrófono, creo que se quedó prendido por ahí. Entonces, no solamente se trata de un derecho fundamental, ¿no? De ese ciudadano a ser presidente durante toda la vida. Se trata de entender cómo opera el sistema presidencialista, no en Europa, sino en América Latina. Se trata de entender cómo opera el sistema presidencial cuando no hay partidos fuertes de oposición, cuando no hay medios de comunicación que sean muy críticos del poder, cuando la ciudadanía no tiene una cultura democrática, no tiene preparación, es analfabeta, ¿no? No sabe leer ni escribir, no conoce sus derechos, mucho menos esto de los derechos fundamentales, ¿no? Mucho menos saber que existen tribunales o que tienes derecho a tener otras cosas, pues entonces imagínense el poder exacerbado que tendría la presidencia. Y entonces lo que yo vería es que esta manera de justificar la decisión, ¿no? Pues yo necesito, para poder concluir si es constitucional, si es convencional, si esto afecta algo, pues tengo que tener una estrategia y luego ejecuto un plan. Y ya saben, una estrategia, bueno, pues hay que poner, hay que empezar a escribir, tallar el lápiz, ¿no? Borrar, poner, ahora aquí voy a poner este estudio, luego voy a poner este, luego voy a poner otro, y ya lo que concluya. ¿Tengo que anticipar mi conclusión? Obvio, no, puedo tener como una cierta idea de que algo no me suena bien, algo huele feo, ¿no? No creo que vaya bien, pero mis argumentos en mi sentencia no tienen que justificar mi decisión primera. Al contrario, mis argumentos, mi información, el desarrollo me va a llevar a una conclusión natural, como decíamos con María, como esa buena novela que sabe hilvanar la historia, los argumentos y lleva, claro, esa es la conclusión. A no ser que haya estos giros, ¿no? Dramáticos que introduce el director o el novelista, que digan, entonces no era el chofer, era el amante. Ok, está bien, ya entendimos, ya me hace el cuadrado, ya encontró su lugar en mi mente, ¿no? Cómo funciona todo el sistema, ahora sí ya. Bueno, pues lo mismo pasa aquí. De esta manera hay que entender esto. Y ya vimos que esto genera control, que es muy importante controlar a digamos, al ejercicio
de la autoridad. Con esto nos da la posibilidad de resolver el problema. Vamos a evaluar todas las variables, recopilar la información, ver cómo completamos nuestras tareas, porque luego decimos, ay, luego lo bajo, ¿no? Luego lo pido, luego lo estudio, y pues eso no puede ser. La autoridad tiene que cumplir con todas sus atribuciones y emitir un acto completo. Los plazos en los que tengo que terminar, dónde busco la información y cómo articulo mis ideas ya en el papel, ¿no? Tengo muchas cosas en la mente, pero no sé cómo bajamos. Bueno, redactar una sentencia implica hacer muchos ejercicios de argumentación. Ayer vimos un poco, creo que si mal no recuerdo, empezamos a ver estos 9 puntos, o ya de hecho creo que ya los habíamos visto también en otra ocasión, pero esto es la manera como se construye un buen argumento. Un universo del discurso que implicaría que amplíe yo mi bagaje cultural sobre el tema que voy a tratar. Voy a hablar de la reelección. Bueno, pues tengo que conocer, Raúl, ¿qué te interesaría conocer de la reelección? ¿O qué sabes de la reelección? Bueno, buenos días, compañeros. Más que nada el tema de la elección de la Ciudad de México. Aquí ya vivimos un proceso de reelección en las alcaldías. Tú fuiste candidato, ¿verdad? Fui candidato independiente a la alcaldía de Iztacalco, tratando de luchar contra una reelección de un alcalde que lleva 3 periodos, no en reelección consecutiva, más que esta es la primera, pero la primera participación en su administración pública fue por otro partido. Ahora ingresó por otro partido y la reelección es por el mismo partido. O sea, lleva 3 periodos en diferentes partidos. Fíjense, a ver, hasta aquí un pequeño paréntesis, Raúl, nada más para ir centrando el debate. En esta brevísima charla de Raúl, ya nos habló de 3 temas, o nos deja entrever 3 temas que hay que ampliarlos. Primero, habló de una reelección continuada. A ver, ese es un tema, porque entiendo que también nos dijo que era salteado, ¿no? A lo mejor no fue de manera continua. Entonces podemos hablar de la reelección, es decir, a ocupar de nuevo un cargo o a ocupar un cargo de manera continuada. Ya hablamos ahí de 2 cosas. También nos habló que era por un partido y luego ya fue por otro partido. Entonces, esto implica que puedo reelegirme por otro partido político distinto al que me llevó en primer término a ocupar un cargo de elección popular. Y el tercer tema, si mal no estoy, nos refiere un poco en la idea de, pues, ¿cuántos periodos puede reelegirse? O sea, ya lleva 3 y yo ya lo veo medio exagerado con 3 o con 4, imaginemos. O sea, ¿cuál es el tiempo adecuado para reelegirse, ¿no? O sea, ¿cuántas veces es lo adecuado o es indefinido? Fíjense, en tan breve ya tenemos 4 temas que me van hablando del universo del discurso, que tendría yo que investigar si le agrego la historia de este principio de sufragio efectivo, no reelección, pues porque qué pasaba, ¿no? En México y por qué la gente no permitía que las autoridades se reeligieran. Y esto surge, pues, después de la presidencia, ¿de qué presidente? ¿Te acuerdas, Raúl? Que duró muchos años en el poder. Porfirio. De Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, entonces tengo que agregarle en mi universo del discurso, pues, un poco de historia de México, ¿no? Para entender de dónde surge este principio de el naciente Estado moderno mexicano. Ah, pues fue en contra de Porfirio Díaz. ¿Y quién proclamó este principio? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué se le ocurrió? ¿De dónde lo sacó? ¿Fue una copia de Estados Unidos? ¿Fue una copia de España? ¿Qué fue? ¿De qué se habla esto, no? Y empezamos a ampliar el universo del discurso, ¿no? Justamente tener más conocimiento sobre el tema. Adelante, Raúl, por favor. Ese es el tema y es la parte de la reelección, los pros y los contras, ¿no? A lo mejor un gobierno continuado con buenos resultados, porque a lo mejor en las alcaldías era de 3 años y no daba tiempo para poder alcanzar a realizar actividades de obra pública, por este ejemplo. Pero la mala acción de la reelección es que se vuelve el clientelismo y tienen concentración de poder y no permite a las demás fuerzas políticas participar, dado que
concentran el poder y estos grupos hacen una clientela política y desvanecen toda participación ciudadana real, auténtica. Quisiera participar en ese aspecto, por la vía política electoral. Gracias, gracias Raúl. Bueno, pues ahí nos habla también un poco del premio y del castigo. Si eres un buen alcalde, pues probablemente el pueblo, ¿no? Los electores te van a premiar y puedes continuar con tu obra. Pero si nada más tu mentalidad es llegar a ver qué lana sacas y el clientelismo y esto, pues seguramente no va a caminar ese colega, ¿no? Como debería de ser, supuestamente. Entonces, bueno, esto nos habla de cómo incrementamos el universo del discurso. Después, cuáles son las normas que permiten o no la reelección y qué tipo de reelección. Y ya vimos, bueno, ahorita lo que nos decía Raúl, a lo mejor, pues ahorita se estableció el tope de hasta 12 años. Por ejemplo, para diputados federales o senadores, pues es hasta 12 años. En fin, cuando el análisis se hace en torno al sistema al que pertenece, entonces tú ya puedes saber si lo que estás buscando es concentrar poder o simplemente estás llevando o lo tomas en consideración como un adecuado ejercicio, ¿no? Como dice Raúl, con más tiempo para poder desarrollar los proyectos y programas, si es que hay, ¿no? De entrada. O, en su caso, es concentrar el poder. Por eso es que hablar de la reelección continuada o indefinida dentro de del presidente, dentro de un sistema presidencialista, no busca lograr las acciones, planes y programas. Lo que busca es la concentración del poder y genera de manera natural un desequilibrio con los otros poderes. Y eso nos lleva a entender, todavía como decía Benito, pues ahora la Constitución y la Convención. Y lo que se suscribió en la Convención Americana era que los estados iban a aceptar o iban a obligarse a vivir en una democracia representativa. Y eso es ley fundamental, porque así lo dice nuestra Constitución. ¿Y qué implica la democracia representativa? Implica la posibilidad de renovar el poder público. Implica la posibilidad de que los partidos de oposición realmente puedan llegar al poder público, que haya una verdadera posibilidad de alternancia, el respeto a los derechos fundamentales, el cuidar el frágil equilibrio que existe entre los poderes de la Unión y muchas otras cosas más, el voto directo, en fin, ¿no? Secreto, libre, universal y muchas otras cosas más que implica la democracia representativa. Luego, entonces, fíjense ahorita como lo que estamos haciendo es buscar ya cuáles son las pautas o los elementos relevantes de la norma, como lo dijimos en lo de la herencia, pues ya lo tenemos claro, pero empezamos a hacer un análisis mayor, más profundo o de mayor nivel, y hablamos ya hasta el punto de la democracia representativa como una regla en la cual los Estados miembros de la OEA hacen establecer un régimen así. Y buscamos otra regla que dice que eso es ley fundamental y que tiene que respetarse. Es decir, ya agregamos dos pautas más, dos normas más a nivel constitucional y a nivel convencional que obligan a los estados. Luego, entonces, encontramos sus elementos relevantes, pero si buscamos, digamos, la base del iceberg, llegaremos hasta el punto de la Convención Americana y la democracia representativa. Luego, entonces, la reelección indefinida, continuada o no, de una persona en el cargo de presidente de la República y subrayado en un sistema presidencial, como bien lo adelantó Joel, rompe ¿con qué? Con la Convención Americana, rompe con el pacto que suscribieron los estados, rompe con el principio de la democracia representativa. ¿Por lo que? Pues por lo que de manera natural desequilibra los poderes y eso no es lo que buscaron los estados. Ok, si no quieres, pues salte del sistema interamericano y a ver cómo te va, compañero. Pero fíjense hasta dónde llegamos al nivel, a qué nivel llegamos. Y ese es el punto, digamos, de inflexión, el punto de descubrir con los lentes 3D
de qué estaba hecha esa norma, y aunque ahora lo pongan en la ley, o bien se puede establecer su inconstitucionalidad cuando se impugne, o su inconvencionalidad ante el Tribunal Electoral. Y entonces en el momento que le permitan registrarse a esa persona para ser candidato por segunda ocasión, pueden acudir al tribunal y decirle, oye tribunal, fíjate que aunque el INE ya le autorizó ser candidato, se sustenta en una ley, sí, que aprobó la Cámara de Diputados, pero ¿qué crees? Que esa norma es inconvencional. ¿Por qué? Porque rompe con el principio de la democracia representativa que firmó México, que está en la Convención y que es como si fuera nuestra propia Constitución. Si no decimos que es inconstitucional, es inconvencional. Y claro que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución también se enmarca el principio de la democracia representativa, el equilibrio de los poderes, y esto, pues no te lleva a eso. Ya si alguien dice, no, bueno, pues mira, es que ya tienes el voto de cada 6 años del ciudadano que lo puede premiar o castigar. Y tú, a ver, compadre, ¿cómo te explico que eso del voto, tienes que hablar de la eficacia del voto? Y el voto tiene que ser realmente representativo del poder del pueblo, de la soberanía del pueblo. Y si resulta que tienes un pueblo pobre y que nada más le estás dando las despensitas y los amenazas con los programas de apoyo, pues eso no habla de la soberanía del pueblo, habla del poder de la gente que te anda amenazando ahí, que te anda comprando, del crimen organizado. Oye, pero es que esto además tiene la revocación de mandato. Si no te gusta tu presidente cada 3 años, a la mitad del periodo, lo puedes eliminar, ¿no? Puedes tener los votos suficientes para decir que ya no estás de acuerdo y se cambie. Qué bueno que existan estas medidas, si no, imagínate, sería peor. Imagínense que ya eres presidente de manera indefinida, ¿no? Vitalicio, como si fueras el monarca. ¿Qué pasa con esos monarcas, ¿no? Con estos reyes, en un sistema donde el poder lo tiene efectivamente el rey, no lo tiene el parlamento? No es un estado constitucional, no tiene límites ni controles. Ustedes conocen todas las historias de los reyes, de los señores feudales que concentraron el poder de manera vitalicia y todavía hereditaria, ¿no? Por si fuera poco, hereditario. Bueno, pues vean todos los abusos que existieron en detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Así que bueno, esto es un ejercicio de cómo se elabora un argumento, un buen argumento dentro de una sentencia cuando estoy analizando los agravios. Y puede haber agravios entonces, molestias, digamos, de violación o restricción de derechos fundamentales. 1, porque el acto no lo emitió una autoridad competente. 2, porque el acto no tiene fundamentación y motivación. 3, porque lo que aparece ahí como fundamentación y motivación es insuficiente, es inadecuado. 4, no subió el siguiente nivel la autoridad de justificar la decisión. 5, no tiene un lenguaje ciudadano ni incluyente. 6, no tiene manera de leerse, no tiene ni pies ni cabeza este documento. No hay manera de entenderlo, tiene una serie de latinazgos y además, pues es incomprensible lo que quiso decir la autoridad. No entiendo, créanme, no entiendo cuál es la razón que sustenta su conclusión. Y pues sí, tengo que cuestionar todo el documento, pero hay muchas cosas y no sé realmente qué es lo que soporta la decisión porque ni la propia autoridad entendió. Y así prácticamente concluyó. Eso solamente es, digamos, de forma. Son agravios que atacan la forma del documento. Y habrá agravios que ataquen el proceso de creación del acto de autoridad. Porque, por ejemplo, dice, bueno, pues a ver, para cuestionar una ley, pues yo sé que tiene que haber un proceso legislativo para que se emita la ley. Y normalmente se viola el proceso legislativo, pues es lo que se quejan todos los diputados, ¿no?
nos dio un albazo, no nos dieron tiempo de leer, tenía que pasar a comisiones, no salió de comisiones, en fin, siempre se quejan del proceso legislativo. Y la Suprema Corte ya ha definido que cuando estas violaciones procesales son de tal naturaleza que afectan el fondo, pues sí, debe de revocarse el acto. Por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador en materia electoral, hay ocasiones en que una persona presentó pruebas de descargo, ¿no? Oye, es que me están acusando de violencia política de género. Y yo presento estas pruebas, y esas pruebas la autoridad no se las admite. Presenta un recurso ante el tribunal y le dice, tengo como agravio una violación al proceso, porque entiendo que tengo un derecho fundamental a tener un proceso adecuado, un proceso breve, un proceso donde se respeten las etapas mínimas de que es la demanda, contestación de demanda, posibilidad de defender, entender por qué me demandan, ofrecer pruebas, que se desahoguen, formular mis alegatos y que el juez dicte o la autoridad dicte una resolución. Esas son las etapas mínimas de cualquier procedimiento, pero no me admitieron las pruebas, por lo tanto, me violan un derecho fundamental al debido proceso legal. Entonces ya vimos agravios que atacan la forma, agravios que atacan el proceso de creación de la resolución, y aquí en este caso el tribunal lo que ha dicho es, mira, quiero entender el asunto, pero de esta manera. Si bien es posible que se te haya violado el debido proceso legal porque no te recibieron esas pruebas, si esas pruebas fueran necesarias para que la autoridad cambie la decisión, pues espérate hasta el final del asunto y ya con la resolución, si tú consideras que afectó el fondo, que con esas pruebas hubiera cambiado el resultado de la autoridad, pues entonces sí te estudio el caso. ¿Esto qué significa? Que está privilegiando la resolución del caso, porque si no, pues sería como aquellas, pues que a cada ratito hay una violación procesal, pues repara la violación. Oye, es que ya llevo 6 meses, ya hace 6 meses en el conocimiento. Pues no importa, regrésate al punto y vuélvelo a hacer. Pues así va a ser el cuento de nunca acabar. Y acuérdense que la justicia electoral va ya como en un tren echado a andar, ¿no? Así que bueno, uno de los criterios muy importantes del Tribunal Electoral es que las violaciones de fondo se pueden hacer valer hasta el momento en que se tenga una resolución final. Ahí se pueden hacer valer. Y decirle, oye, autoridad o tribunal, fíjate que no me aceptaron estas pruebas, o las pruebas que utilizaron fue una grabación, me grabaron. Y eso no se vale, es una prueba ilícita. Oye, pero es que sí es tu voz. Pues sí, pero es una prueba ilícita. Y las pruebas ilícitas es como si no existieran. Oye, pero es que ahí dice que tú le dijiste a la consejera esto y esto y el otro, y te pusiste de acuerdo en una estrategia y en un plan para fastidiarla. Ok, pero es una prueba ilícita. ¿Y eso qué significa? Que la autoridad no debe tomarla en cuenta en lo absoluto. ¿Ni modo? Pues sí, es una prueba ilícita. Las escuchas o las grabaciones del teléfono o los screenshots de los teléfonos son pruebas ilícitas. O por ejemplo, es que lo saqué, le abrí su computadora y le saqué una foto al correo, pues son pruebas ilícitas. Si es un correo institucional, no, porque el correo institucional es poder de la institución y la institución puede ofrecerlo en una prueba. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces hay violaciones a la forma y violaciones al proceso de creación de la resolución. Y en materia electoral, las violaciones a ese proceso de creación o del debido proceso se tienen que hacer valer. Arely, ¿en qué momento? Perdón, no escuché bien. Las violaciones procesales o las violaciones a la creación de la resolución, ¿en qué momento se tienen que hacer valer ante un tribunal? En el momento que se presenta la demanda, la denuncia, la demanda. No, claro, pero ¿en qué momento?
Claro que van ahí en la demanda, pero ¿cuándo? Ricardo, por favor. Al final de la resolución. Claro, ya que se obtiene la resolución final, entonces ahí, como parte de los agravios, puede ser las violaciones procesales. Porque si no, nunca llegaríamos a una determinación. Ya dijimos que lo que la autoridad tiene que hacer es fomentar, privilegiar la resolución del fondo del asunto, del problema real que se está presentando, y no estas pequeñas partecitas. Y para que triunfe esta violación procesal, tendría que vincularse con la decisión final. Es decir, que si se hubieran recibido esas pruebas, probablemente la decisión sería otra. Que si no se hubieran admitido las pruebas de la grabación telefónica, probablemente la resolución hubiera sido otra. Entonces, es en ese momento cuando el tribunal sí analiza las violaciones procesales. Y luego ya vienen las violaciones del fondo del asunto. Entonces, como verán, hay 3 tipos de agravios o 3 tipos de violaciones. Las de la forma del acto, las del proceso de creación del acto de autoridad y tercero, el contenido mismo ya del acto de autoridad, ¿no? Que es precisamente, por ejemplo, donde establece más requisitos. Por ejemplo, si niega el registro de una candidatura por poner más requisitos, que resulta que impone una multa y es una multa desproporcional en función del acto que se cometió. Como decía Francisco, la proporcionalidad, el test de proporcionalidad, o sea, digamos, entre la restricción del derecho y la idoneidad o el fin legítimo que se persigue la norma, ¿no? Entonces, ya hasta este punto, lo que le decía Francisco y le decía yo también a nuestro otro compañero, es que, pues eso iba más bien relacionado con el contenido, o sea, todavía lo íbamos a ver. Por ejemplo, en el caso, fíjense ustedes, amigos de Fox, seguramente lo habrán escuchado. El candidato presidente presidencial utilizó una vía paralela de financiamiento que no reportó a la autoridad. Y digamos que con eso mantuvo gastos de su campaña. Lo que había al principio, o lo que surgió al principio fue una denuncia del PAN, una denuncia del PRI, diciendo que a sus oficinas habían llegado copias de unos cheques, copias fotostáticas de unos cheques. Y entonces que esos cheques implicaban justamente la existencia de ese financiamiento paralelo porque no estaba reportado esas cuentas ni esos nombres a la autoridad electoral. Bueno, la autoridad recibe la denuncia y abre un procedimiento de investigación. Para abrir ese procedimiento de investigación requiere que existan elementos mínimos, pero que sean suficientes para hacer creíble esa historia. Y lo que esta autoridad tenía que verificar era la existencia física de esas personas que firmaron los cheques. Tenía que verificar la existencia física de esa cuenta bancaria y de esos fondos, ¿no? Es decir, que no fueran cheques fakes, ¿no? Que no fueran falsificados, que la cuenta exista, que el banco exista y que esas personas existan y que además correspondan a sus firmas. Y que además se haya hecho esa operación bancaria. Bueno, pues resulta que estas personas, imaginemos que se encuentran, la investigación está en la Ciudad de México y estas personas, por alguna investigación, se sabe que viven en Baja California. En Baja California. Hasta allá, cerquita de Tijuana, por allá hasta allá arriba. Resulta que la autoridad emite un acto de citación para saber si realmente estas personas existen, la cuenta existe, es decir, que reconozcan el contenido de esa copia fotostática. Como verán, la medida es idónea atendiendo a un fin constitucional. El fin constitucional se lo da, en ese caso al IFE, se lo daba
la propia ley fundamental que le establecía la facultad de investigación y de fiscalización. ¿Y qué otro fin constitucional existe? Legítimo, pues que no haya dinero paralelo, que no haya sido reportado, que no se rebasen los topes a los gastos de campaña y que no se viole el principio de equidad en la contienda y que no se reciba dinero prohibido o de fuentes prohibidas en una campaña. Todos esos serán principios o son principios legítimos del Estado y la autoridad opera a través de esos principios. Así que la medida corresponde a un fin legítimo, o sea, la citación corresponde a un fin legítimo. ¿Era una medida idónea? Sí. ¿Por qué? Pues porque busca lograr esos objetivos, ¿no? Saber si realmente existen las personas, saber si ese dinero entró en la campaña o no. Luego, si la medida era necesaria. Y después, si la medida era estrictamente proporcional. ¿Esto qué significa? Lo último, pues que haya una proporción entre el beneficio que obtengo y el perjuicio que causo. Y que además sea necesaria. Es decir, que no haya otras vías menos perjudiciales, como decía Francisco, para lograr el mismo objetivo. Y bueno, pues este acto de autoridad se impugna a través de qué recurso, Joel. Si no mal recuerdo, es a través del recurso de apelación. Es correcto, muy bien. ¿Por qué? Porque lo emite una de las oficinas centrales de la autoridad electoral. Y ya vimos que el recurso de apelación sirve para impugnar todo aquello que emiten estas autoridades. Bueno, un partido cuestiona esto bajo el argumento, primero que nada, que protege intereses tuitivos, intereses difusos, ¿no? Porque en todo caso las agraviadas pues serían estas personas a las cuales están citando. Pero ¿cuál era, digamos, la proporción y si la medida era necesaria? Tú mismo, ¿crees que existiera otro mecanismo que estuviera al alcance del IFE para saber, uno, si estas personas realmente existen? Pues fue un problema bastante complejo. Y obviamente que si había una copia de un cheque, pues es porque las personas existían. Aquí el problema No, era no necesariamente. No, porque además el criterio sobre las copias fotostáticas es que cualquiera podría obtener los elementos de falsificación, de cambio, ¿no? A eso iba. A eso iba. Aquí el problema era ese, justamente lo que usted acaba de comentar, que pudiesen haber sido documentos falsificados. Alterados, exactamente. Porque bueno, se supone que si desde el momento que existe un documento, pues es un hecho, ¿no? El asunto está, como usted dice, ir más al fondo. Oye, Joel, pero aquí la pregunta es, ¿el IFE tenía a su alcance otra medida para corroborar la existencia, nada más la existencia de estas personas? Pues hasta donde recuerdo todavía no estaba lo del, ay, se me olvidó, el secreto bancario, que de ahí... No, a ver, vamos por partes. Como diría mi amigo Jack, vamos por partes. Primero saber si realmente existen, después si tienen la cuenta bancaria y después si son sus firmas y después si se llevó a cabo la operación mercantil. Solo en este momento, si esas personas existen. Pues está complicado definir si existen. No, o sea, ¿con qué medida o con qué acto la autoridad podría determinar, además de la citación, decir, no, pues sí, aquí están, ya se presentaron? ¿Con qué acto podría haber tenido a su alcance el IFE para lograr el mismo objetivo? Pido auxilio. A ver, Edgar, ¿o quién alza la mano por ahí? Yasmín, adelante, Yasmín. ¿Sí me escucha?
Sí, Yasmín, adelante. Sería con el padrón electoral que tiene el INE, ver si existe la persona. Claro, muy bien. Y no tenía que citarla, ¿verdad? Y además traerla con la fuerza pública si no quería venir. Y además, imagínate, Joel, que a ti te citen de pronto en 3 días, ¿qué haces con tu trabajo, con tu familia? ¿De dónde sacas la lana para viajar? Toda la molestia, son actos de molestia previstos en el artículo 16 constitucional. Entonces, vean cómo existe la atribución de la autoridad del IFE, sí. ¿Existe los artículos legales que sustentan su actuación? Sí. ¿Existe la motivación, fundar y motivar? Sí. ¿Existió justificación? No. ¿Existió un test de ponderación que habla de que la medida para restringir un derecho, como es este acto de molestia que le va a provocar a estas personas, citándolas para que paguen, y si no quieren venir, las traen con el auxilio de la fuerza pública, que además forma parte de las atribuciones del IFE, o formaba parte de esa autoridad? Bueno, pues imaginen ahora que esta medida se pudo haber obtenido, no era necesaria la citación, se pudo haber obtenido por otra vía, que es, como dice Jazz, pues justamente ver si existe en el padrón electoral o no, si ya fallecieron o no, si se les expidió su credencial de elector o no. Y finalmente, como dice Francisco, el test específico de proporcionalidad. Es decir, el elemento estrictamente proporcional. ¿Cuál es el beneficio que yo obtendría de citarlas? Pues del 1 al 10, a lo mejor tendría ya un 6, un 7, probablemente. ¿Cuál es el perjuicio que les voy a causar? Pues le voy a causar un 8, un 9, es decir, hay más perjuicios que realmente el beneficio que voy a tener yo como autoridad para obtener esta información. Por lo tanto, la medida o el acto de autoridad no es constitucional. ¿Por qué? Porque no pasó este test de proporcionalidad. La medida no era necesaria ni estrictamente proporcional. Luego, entonces, Joel, ¿qué crees que hizo el Tribunal Electoral? ¿Cómo resolvió el recurso de apelación con estos argumentos? Pues, me imagino que improcedente. ¿Cómo? Se revoca. Acuérdate que las resoluciones son... Modificación, revocación, o confirmación. En este caso, revoca el acto de autoridad a pesar de que era legal, pero era un acto legal, pero no constitucional, no atendía a los fines y valores que debe proteger la norma y tampoco a este test de proporcionalidad. Por lo tanto, revoca y le ordena que implemente otras medidas, como pues buscar en el padrón, ¿no? Como dice justamente Yasmín. Ahí tienen un claro ejemplo de cómo la autoridad tiene que ver mucho más allá de lo que está en la norma, mucho más allá de lo que está en la ley, y entender todo el sistema para poder resolver el caso. ¿Cómo llegó a este descubrimiento? Pensando con más tiempo, dándose un tiempecito, generando una estrategia, ampliando el universo del discurso, establecer cuáles son las normas que tenía el INE para llegar a este objetivo, o el IFE, buscar sus elementos relevantes de la norma, empezar a generar otros casos hipotéticos o reales, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si no asisten, si no llegan las personas? Pues las podría traer con la fuerza pública, las podría meter en un bocho sin aire acondicionado y traerlas desde allá, desde Tijuana, o no habría podido ir alguien de la junta local ejecutiva allá en su zona, no podría haber utilizado a un juez de distrito para que, pues en lugar de que lleguen a la Ciudad de México, pues acudieran ante un juez allá y declararan un exhorto, un apoyo a alguna autoridad. Por supuesto que había muchas otras opciones. Y entonces esto nos lleva a entender que la aplicación de la norma tal cual nos iba a generar mucho malestar, y más a ellas, ¿no? Así que tenemos que descubrir los nuevos elementos relevantes de la norma y ya especificarlos, reformular la norma y ver qué tanto entra en juego el caso con estos nuevos elementos relevantes para determinar, en el caso concreto, que no era
constitucional porque no pasó este test de proporcionalidad por lo pronto. Y justo ya lo que decía Joel, bueno, vamos y vamos por partes. Primero era acreditar la existencia de las personas, ya lo acreditaron. Ahora el tema bancario. El IFE le pide informes al Sistema Nacional Bancario y de Valores para que le digan, 1, si existe esa cuenta; 2, si está registrada en ese banco; 3, si los cuentavientes o las cuentavientes, cuyos nombres son estos, que ya sabemos que sí existen, son las titulares de esa cuenta; 4, si se giró o se libró un cheque o esos cheques con esa numeración de esa cuenta por esas cantidades y en todo caso, ¿quién los cobró? Y entonces el Sistema Nacional Bancario de Valores le dijo, stop, detente hasta ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no tienes facultades para pedirme nada de esto. Porque yo tengo en mi ley una regla que me habla del secreto bancario y yo no puedo dar información salvo ciertos casos y en esos casos no estás tú. Bueno, entonces, ¿qué hizo la autoridad? Dijo, voy a resolver que ya no puedo seguir con la investigación porque un elemento indispensable para llegar a la resolución pues era obtener esta información, estos datos, estas evidencias. Así que termino y digo, ya no puedo más. Y concluyo con mi investigación. Dice, ya, no puedo más. Ante esa resolución, Joel, ¿qué recurso procedería? Dijo, ya, pues es que miren, me dicen que yo ya no puedo investigar, entonces yo ya no investigo y aquí cierro mi investigación y se acabó el asunto. ¿Qué recurso procede ante el tribunal? ¿Sería el recurso de reconsideración? No. Entonces el de juicio de revisión constitucional. No, ese es lo local. Apelación otra vez. Porque, a ver, ahora sí. Otra vez apelación. ¿Por qué volverías? ¿Por qué nuevamente sería el de apelación? Porque la ¿Cuáles primera serían las razones? Pues la principal razón es que es un acto de la autoridad del Consejo General del INE, el que lleva a cabo esta investigación y el que determina que ya no puede continuar. Entonces, hay un acto de resolución, hay un acto de autoridad, perdón, y entonces procede el recurso de apelación en contra de ese acto de autoridad. Y entonces ahí se analiza, ¿no? Digamos, como agravio central, que aunque el IFE pues hizo bien en cerrarlo, pero deriva de una información que puede ser falsa, que puede ser incorrecta. ¿Qué tan incorrecta es? Pues que no se considere que el IFE sea una autoridad fiscalizadora de aquellas que les permite tener la llave para abrir el secreto bancario. Y entonces el tribunal analiza en el universo del discurso qué es el IFE. ¿El IFE solo organiza elecciones? No. El IFE además tiene obligación constitucional de fiscalizar los recursos. ¿Para qué se fiscalizan? Pues para determinar que no hay dinero sucio en las campañas, que no se vulnera el principio de equidad en la contienda, y entonces se entiende que sí es una autoridad fiscalizadora de aquellas que les permite tener la llave para abrir el secreto bancario y fiduciario también. Así que el tribunal le revoca la autoridad y le da vista a la Secretaría de Hacienda, le da vista al Sistema Nacional Bancario y de Valores y les dice, esta autoridad sí puede ejercer estas facultades. Y entonces el INE dice, ok, emitamos un nuevo acto de autoridad que es, abro otra vez la investigación, vuelvo a requerirle la información a los bancos, al Sistema Nacional, al Sistema Fiduciario, a Hacienda, y entonces ahora sí, mándenme toda la información que haya. Y continúa justamente con la investigación hasta concluir que hubo un esquema de financiamiento paralelo internacional, una ingeniería financiera para poder, pues, no perderle la pista al dinero, como dicen. Y concluye con una sanción, ¿no? Que hay una conducta irregular, que hay un responsable, unas responsables, y
y concluye con una sanción. En contra de esa determinación, Joel, ¿qué procede? En contra de la determinación de sanción. Ajá. Vamos, en este caso, digamos que, ¿qué procedería de Si lo parte emite el de... Consejo General, ¿qué recurso procede? Si lo emite el Consejo General, es el de apelación. Eso, muy bien, Juana. Muy bien. Pues otro recurso más de apelación para aquellos que están en contra de esa sanción, como era el PAN y su candidato. Además, en lo individual pudo haberlo promovido porque recuerden que la apelación puede promoverse por las personas físicas cuando se les impone una sanción. Y también lo interpusieron otros partidos porque querían que les quitara el registro al partido, ¿no? Que le impusieran una sanción muchísimo mayor, que es donde justamente el tribunal determina revalorar muchos de los temas y considera ya cuáles serían las determinaciones finales, ¿no? Aquí hay otro principio muy importante que hay que tomar en consideración, que los efectos de las sentencias, como decía Joel, tienen 3 características. Pueden confirmar el acto, modificar el acto o revocar el acto. Esas tres posibilidades tienen los efectos de la sentencia. Confirma, modifica o revoca. Cuando modifica el acto y cuando se trata de una sanción, hay un principio procesal que se llama no reformatio in peius, que implica no reformar, no modificar el acto de autoridad en perjuicio de esa persona. ¿Qué significa esto? Que si el INE ya puso una multa de 5,000 pesos y el tribunal le modifica esa resolución y le dice tienes que revalorar, no puede imponer una sanción mayor de los 5,000 pesos. La no reformatio in peius significa que no puedes imponerle una sanción mayor todavía. Y esto ordinariamente cuando el que se queja de esa sanción es quien se siente agraviado, ¿no? En su persona con esa sanción. Vamos a pensar que si impuso una multa de 30 millones de pesos al candidato Vicente Fox y el candidato en lo individual presenta su recurso de apelación, el tribunal advierte que hay una indebida valoración y le dice al INE o al IFE, vuelve a emitir tu acto bajo estas características. Y en lugar de 30 millones, ahora le pone 100 millones de multa. ¿Por qué? Porque no analizó unas pruebas. Eso implica una violación al principio non reformatio in peius, no modificar en perjuicio mayor a lo que ya había sido sancionado. Entonces, la sanción máxima que se podría imponer es aquella que ya había impuesto, que eran los 30 millones de pesos, por decir, ¿no? Solo cuando es la persona o el partido que resiente ese agravio de manera directa en su esfera jurídica o en sus intereses, es el que solicita que se revise el acto de autoridad. Pero si otro partido acude también al procedimiento y le dice, oye, a ver, estos 1,000 pesos de multa es irrisorio, no puedes ponerlo. Entonces tienes que verdaderamente analizar y el tribunal puede modificar y decirle a la autoridad, oye, no, sí te pasaste. Tienes que cuantificar de otra manera, ¿no? Tienes que tomar en consideración el poder adquisitivo de esa persona, tienes que tomar en consideración las administraciones que recibe el partido político, las multas, la reincidencia, y entonces le da plena libertad para imponer nuevamente la sanción. Entonces, fíjense cómo también depende de quién impugna el acto de autoridad, es si se empiezan a aplicar algunos principios digamos, del debido proceso. Otro principio que es muy socorrido, se ve muy frecuente en materia electoral, se trata de que no puedes imponer 2 sanciones por la misma conducta. Es decir, si una sanción ya fue juzgada, una conducta ya fue juzgada, a lo mejor en lo local, ya el INE no podría volver a juzgar esa conducta.
¿Por qué? Porque ya fueron dos autoridades, serían dos autoridades que revisan en apariencia la misma conducta. Este principio se conoce con el nombre de non bis in idem. Non bis in idem, es decir, no dos veces lo mismo. Ya me juzgaron una vez por el tema de violencia política, ya no podrían volverme a juzgar por esos mismos hechos. ¿Otros nuevos? Claro que sí, pero por esos mismos hechos ya no me podrían volver a juzgar. Entonces, fíjense cómo empiezan a entrar otros principios en juego para el análisis de los agravios y de las sentencias. ¿Cómo genero el universo del discurso? Bueno, tengo que hacer, como platicamos hace rato con Raúl, 3 pensamientos, cuestionarme 2 cosas, buscar una analogía, ver videos, leer artículos y volverlo a hacer y repetirlo hasta lograr justamente que amplíe ya de una manera importante el universo de mi discurso, mi bagaje cultural sobre este tema. ¿Cómo se analizan los agravios? Bueno, pues el agravio se analiza a partir de dos temas. Primero, si la autoridad solamente aplicó una regla, o bien si hizo un test de proporcionalidad. Si aplicó solamente una regla, pues implicaba que le faltó hacer un análisis de los principios, es decir, de la base del iceberg, ¿no? Simplemente dijo, la regla dice que tienes que circular por la derecha y no circulabas por la derecha y te impongo una sanción. Bueno, aquí habrá que ver en qué casos aplica circular por la derecha. Y si resulta que había un bache o estaba cerrada o había unos niños o había algún letrero que me implicaba no poder circular por la derecha, pues entiendo que podría haber circulado por la izquierda. Es decir, tiene que haber excepción a la regla del cumplimiento, primero que nada. Segundo, yo no puedo inventarme nuevas reglas de excepción al cumplimiento de la norma, porque eso sí, tiene que hacerse de una interpretación muy estricta. Cuando voy a analizar una excepción a la regla, la interpretación que tengo que hacer es estrictísima, muy estricta. O sea, no puedo ampliar más supuestos de excepción a una regla. Mientras que cuando se trata de un principio, tengo que ser muy generoso. Si yo analizo la regla y la regla tiene un principio, puedo ser muy generoso, puedo ampliar, ¿no?, los beneficios que tendría esa regla, mas no puedo ampliar las excepciones a esa regla. Cuando se trata de los principios, insisto, tengo que ser muy generoso para subir al siguiente nivel y no puedo hacer una restricción del principio, porque la propia Constitución me dice que tengo que maximizar el contenido de los derechos. Bueno, cuando se trata del tema de la dignidad, no puede restringirse de ninguna manera ese derecho, por lo tanto, no está permitido la desaparición forzada en ninguna forma, ni la tortura, ni la esclavitud. No admite ningún test de ponderación que hicimos, por ejemplo, con la citación a comparecer a las oficinas del IFE de estas personas que firmaron los cheques. Ni la desaparición forzada, ni la tortura, ni la esclavitud pueden estar sujetas a un test de proporcionalidad. Siguiendo con el análisis de la violación que nos dice el promovente, por ejemplo, como dice Juan en ese famoso recurso de apelación, pues lo que tengo que analizar es que si lo que hizo la autoridad tenía que ver con principios o la norma o el acto de aplicación, yo analizo con mis lentes 3D que tiene algún principio y que lo rescato, entonces debo de entender que los principios son exigibles, sí, pueden constituir una regla, sí, pero son mandatos abiertos. ¿Qué significa? Que hasta como se encuentran redactados, se pueden interpretar de una manera mucho más amplia, porque además entiendo que a la persona que se le dirige o que podría aplicar este principio,
queda a su cargo deliberar o decidir cómo va a resolver el tema bajo ese principio. Por ejemplo, yo tengo que moverme, si voy manejando y escucho una ambulancia o la ambulancia viene detrás de mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay una regla específica que me dice qué tengo que hacer como ciudadano? Pues no lo sé, a lo mejor sí. Me dice que tengo que orillarme o bajar la velocidad o hacerle un pasito ahí raro, ¿no? Para tal. Pero si no hay manera, ¿no? Y están cruzando los carros que tienen el verde. Imaginemos que yo me aviento, ¿no? Para pasar, para dejarle oportunidad a la ambulancia que pase. Y yo provoco un accidente con mi luz en rojo. O además me infraccionan porque me pasé el alto. Esa es la regla. Si te cruzas el rojo, es una infracción a la norma y te multo. Y además provocaste un accidente. Eres responsable. Oye, pero hay otra regla de tránsito que me dice que yo tengo que moverme porque tenía yo la ambulancia y esto es una urgencia. Entonces, ¿cómo resuelvo un problema de dos normas? De dos reglas. Pues una regla va a excluir a la otra, ¿no? O es una o es otra. Pero lo que tengo que hacer el análisis es de lo que está debajo de esa norma, lo que soportan esas normas para entender que sí tengo que moverme, pero con precaución, ¿no? Que sí podría a lo mejor pasarme el alto, pero lo tendría que hacer con mucho cuidado y eso no me implicaría una sanción. Es decir, el destinatario de ese principio, él tiene que deliberar, decidir cómo lo va a aplicar para su caso concreto. Ah, no, pues me paso todos los altos o me voy atrás de la ambulancia, ¿no? Tengo derecho a circular. Oye, pero es que mira, pues es que la ambulancia me está abriendo camino, pues yo voy atrás. No, eso no se puede hacer. Pero ¿por qué no? Si yo tengo la libertad de tránsito y es un principio también, y es un derecho fundamental, se me dan las condiciones, pues yo puedo circular por ahí. O ese tercer carril que luego se abre para casos de emergencia. Pues no, nadie dice que sea un caso de emergencia. Puedo circular por ahí. Es que dice que es solo del bus, del metrobús o lo que sea. Es decir, cuando hay una regla específica, pues no hay para dónde hacerse y se cumple. Pero las reglas normalmente tienen principios y esos entonces nos dan la posibilidad de ver cómo se aplica la regla dependiendo de cada caso concreto que se llama la ponderación. Por eso es que veíamos aquí en la otra lámina, en esta, que la regla se aplica. El caso se ve si entra dentro de la cuadratura que tiene la norma y se subsume. Mientras que cuando se habla de principios, se habla de esta textura abierta, la deliberación que cada quien hace de cómo poder cumplir de mejor manera el principio y, por supuesto, con un test de proporcionalidad o de comparación de casos para saber qué tanto se está violando los derechos o no. Bueno, ¿qué otras violaciones pueden existir? Ya estamos haciendo el análisis de agravios. La violación por autoridad puede ser por una acción específico, por la emisión de un acto o por la omisión de un acto. Oye, es que le presenté al INE mi solicitud de registro como partido político y hasta la fecha no me ha contestado. Es un acto omisivo. O bien, si ya me negó el registro o la solicitud de, pues entonces es un acto, una violación por acción. Pueden ser un acto por acción o un acto por omisión. Y la ley nos dice que debo de presentar el recurso dentro de los 4 días después de que me notificaron. Ok. Y en el caso de las omisiones, ¿cuándo debo presentar el recurso? ¿Alguien sabe? Doctor, cuando es por omisión no hay una temporalidad, ¿no? Hasta que no se dicte algún acuerdo de cierre de instrucción o algo así. Mientras, digamos que, como bien dice su compañera Yubac, si es una violación por la omisión,
cada día que pasa se actualiza tu derecho a impugnar, porque se llaman violaciones de tracto continuo, de tracto continuado. Cada instante, cada segundo se comete la violación mientras no se emita el acto. Por lo tanto, yo le puedo pedir al Tribunal Electoral, uno, que le ordene al INE que resuelva el caso. O dos, le puedo decir que aplique un criterio que se llama, digamos, son como afirmativa ficta o la negativa ficta. ¿Esto qué implica? Que ante el silencio de la autoridad, yo debo de entender que me concedió el derecho. Oye, ¿puedo hacer una fiesta aquí en el Zócalo? Y ya presenté mis papeles y solicitudes y ya va a ser el día de la fiesta y no me ha contestado nada. Yo puedo entender que es una afirmativa ficta. Pues sí, no me dijo que no. Pues eso yo puedo pasearme ahí, puedo poner un mantelito, llevar a mis 5 hijos y hacerme fiestecita ahí en el parque del Zócalo. No me dice nada. Es una afirmativa ficta. O bien una negativa ficta. Esto es que no me está concediendo el derecho. El silencio de la autoridad me niega justamente el derecho. Me constituye se constituye como un acto de autoridad de negación por omisión. ¿De acuerdo? Y también puede ser que el acto, ya vimos, pueda ser insuficiente o pueda ser regresivo. Pueda no maximizar los derechos, al contrario, regresar a épocas oscuras, ¿no? De violación de otro tipo de derechos o de disfrute de los derechos de una manera distinta a como actualmente lo concebimos. Entonces ya vimos que hay, las violaciones pueden ser por acción, por omisión, una acción insuficiente o justificada. Por ejemplo, el derecho a la salud posee una función de derecho de defensa o de no intervención y una función del derecho de prestación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hasta eso hay que analizar. ¿Qué significa que tiene una función de derecho de defensa o de no intervención? Pues yo tengo derecho a que no me vayan a enfermar, ¿no? Yo tengo derecho a ir a un hospital y no salir enfermo. Yo tengo derecho a que el Estado me cuide en mi salud. Tengo derecho a las vacunas, pero también la salud implica una prestación social con todos los beneficios que debe de tener, como el nivel de hospitales que debo de tener, el nivel de servicio de atención, el nivel del tema de la entrega de las medicinas, de la oportunidad con la que me recibe el médico. Entonces ya vamos analizando el derecho, que es mucho más amplio, y lo mismo pasará cuando analicemos el derecho a ocupar un cargo de elección popular, a votar, el derecho de los militantes, que no solamente entraña su derecho de acceso al partido, sino también de salida, de contender a cualquier cargo de dirigencia o de candidatura y gozar de los mismos derechos que tiene cualquiera que tenga la membresía para ser militante de un partido. Bueno, esto ya lo vimos un poco, la reelección presidencial indefinida. No sé si ya les pasé estos videos del golf, el del casco de la motocicleta, ¿no? Bueno, entonces vamos, ya brevemente, ya estamos por terminar, vemos el video y nos quedamos con ideas para seguir trabajando para el día de mañana, ¿de acuerdo? Riding a motorcycle without a helmet is dangerous. It increases the risk of death or serious injury if you crash. And yet some people like to ride without a helmet. Assuming such people are willing to pay their own medical bills, should they be free to ride a motorcycle without a helmet? Or should the law require cyclists to wear helmets for their own good? Bueno, se los platico de qué va este video. Se supone que
hay una norma, que es lo que quiero que ustedes retomen un poco hoy en la tarde o en el día para platicarlo el día de mañana, que ya vamos a hacer ejercicios muy específicos de estudio de agravios y de redacción de sentencias. Entonces, aquí se trata de una norma jurídica, un acto de autoridad que está basado, primero que nada, en una ley que obliga a que las personas que manejan moto utilicen un casco. Eso dice la ley. Segundo, una persona que maneja la moto no trae casco. Por lo tanto, hay un acto de autoridad que le impone una sanción o le sigue un procedimiento que terminará con una sanción, que puede ser una multa por no usar el casco o el retiro de la placa o el retiro del permiso de manejar o el retiro del vehículo incluso. Cualquiera que éstas sean, no importa en específico, solo saber que hay un acto de autoridad, que se aplica la norma y que tiene una consecuencia. Ahora bien, se supone que, no sé si aquí proceda la apelación, Joel, pero bueno, suponiendo que se proceda un recurso ahí, el agraviado se queja de este acto de autoridad y se queja de la ley. Y en términos generales dice algo así, fíjense bien, dice, resulta que si el principio, o sea, una cosa es la regla que me obliga a tener un casco, pero el demandante dice, oye, espérame, si el principio es que tú me obligues a ocupar un casco para cuidar mi salud, no la salud de un tercero. O sea, porque si yo choco contra un poste, el perjudicado soy yo. Y aunque pueda yo lastimar el poste, pero en realidad, pues si me quito el casco, a lo mejor el poste no se lastima tanto, ¿no? Es decir, si esta norma tiende a protegerme a mí, no a los terceros, no a la sociedad, no a alguien que vaya a chocar conmigo, solo tiende a protegerme a mí, si yo te garantizo que yo voy a pagar mis daños en un hospital y aquí está mi póliza de seguro y a ti te pongo que tu estado no estás obligado a invertir un centavo en mi salud, podría yo lograr que un tribunal dijera, sí, tiene razón, esta multa no es correcta o esta ley no es correcta si tú garantizas que no le vas a cobrar nada al Estado, si tú garantizas que tú te vas a cuidar en tu salud. ¿Más o menos está claro el tema? ¿Sí? ¿Por qué te obligan a ocupar un casco? La razón. 2, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Y 3, si yo logro demostrar en un tribunal que si yo soy el único perjudicado y yo asumo la responsabilidad de mis actos, ¿por qué tendrías que imponerme esa obligación? Bueno, pues nos vemos mañana. Cuídense mucho. Que tengan muy buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias, doctor, buen día.